Bueno, lo que les decía, esto yo lo tiene el pie de la guía, es un resumen de lo que vamos a empezar a ver ahora. Ahora lo vamos a leer bastante rápido, lo vamos a ir trabajando en la clase. Fíjense acá lo que nos dicen es, empieza como integrales de funciones escalares, si estamos trabajando con funciones escalares, bien reales, y lo que nos dicen acá es una definición, nos dan de integral definida. Y nos dicen que la integral definida de una función en un intervalo cerrado a b es, y nos ponen toda esta definición acá. Lo único que vamos a prestar atención ahora es que vemos que nos está hablando de un límite de toda esa expresión que aparece después, y a toda esa expresión que aparece después se llama suma de Riemann, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. La idea de mostrarles esto, después lo vamos a entender, pero la idea es que cuando hablemos de proceso de integración, va a ser resolver eso que tenemos arriba, ese límite, o sea, va a ser calcular la integral definida, pero lo que vamos empezando en un principio es un proceso de aproximación a través del cálculo de una suma de Riemann. Y la construcción, como dice ahí, de función escalera. ¿Esto lo trabajaron en la clase o vieron los videos? Los videos, ok. La idea que traje para que podamos trabajarlo de forma teórico-práctico, sí, para poder entender más, vamos a ir trabajando con un ejemplo, vamos a hacer todo eso de aproximación y después las actividades de la guía ustedes las ver, sí, pero van a ver que los pasos del proceso de aproximación nos van a servir para cualquier actividad que tengamos que resolver. Volvemos ahora al ejemplo que teníamos antes. Ahí, bueno, ¿qué es la función? Para quedarnos solamente con eso, para simplificarlo, después vamos a ver por qué, pero por ahora nos vamos a quedar con ese título. La función nos sigue representando lo mismo, ¿sí? Es la velocidad de cambio del volumen de agua en un tanque en función. Esa función F. Si yo quisiera ahora saber cuánto cambió el volumen en el intervalo de tiempo 0,5. ¿Sí? Eso es lo que yo les dije antes. El cálculo integral me va a aquí responder a esa pregunta. Si yo tuviese que responder a eso, lo que tendría que hacer es calcular la integral definida de esa función f en el intervalo 0, 5. Eso es lo que tendríamos que hacer, todavía no sabemos cómo calcularlo, pero el resultado que, si pudiésemos calcular esta integral, el resultado que obtendría sería cuánto cambió el volumen. Qué sé yo, 10 litros, por ejemplo. Daría ese resultado. Y para calcular esas integrales definidas, bueno, como ya les dije antes, esta es la forma exacta que va a ser el proceso de integración, que ahora después lo vamos a ver, pero vamos a empezar con una forma de estimar ese valor mediante el proceso de aproximación, que como les dije antes, va a ser calcular, como nos dicen ahí, una suma de Riemann, que ahora lo vamos a trabajar un poquito más. Lo importante, digamos, lo más importante acá es que les quede bien en claro cuál es la diferencia de qué información puedo sacar. ¿Cuál es la derivada de una función, que es un proceso de cambio? Si en este caso dijimos velocidad de cambio del volumen con que se llena un tanque o cambia con un tanque en función del tiempo, con la derivada sé cómo fue cambiando y con el proceso de integración voy a poder decir cuánto cambió en el tiempo considerado. Si ustedes miran la gráfica de la función, así como está, a través de la gráfica, ¿podrían decirme cuánto cambió el volumen del tanque en 0,5? No podemos saber. ¿Qué pasaría si la velocidad hubiese sido constante en 0,5? Por ejemplo, si la velocidad hubiese sido 8 litros por hora, constante en 0,5. Hay una bueno, se mantiene constante, ¿no? Esa sería la velocidad de cambio del volumen. Si la gráfica, por ejemplo, fuera así, un segmento hasta acá, esa fuese la gráfica. No, sí, podríamos. ¿Y cómo para calcular en ese caso el volumen? No, pero sacaría la velocidad. Y la velocidad es la velocidad de cambio, ¿no? Y ahí hacíamos más. Sí, podemos pensar más fácil todavía, ¿sí? El valor de la constante, tiempo. Exacto. A mí, ¿qué me está diciendo? Si yo sé que vamos a suponer, no en este caso, ¿no? Pero si mi velocidad estuviese acá, en 8 litros por hora, durante 5 horas que estuve midiendo, pero bueno, si se cambia y es positivo, o sea, si aumenta el volumen en 8 litros por hora, en 5 horas, y bueno, 8 por 5, 40, y bueno, a mí fue 40 litros.
En ese caso, un caso que se ve de la gráfica, podemos darnos cuenta, es un caso fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos una función, una gráfica ya que no podemos? O sea, qué sé yo, si cada instante que considero la velocidad cambiando, ahí no lo puedo pensar. ¿Me van siendo con la idea? Porque es importante para poder entender ahora cómo pensar aproximación, ¿sí? Las sumas de Riemann. Si yo tuviera entonces una función constante que representara la velocidad de cambio del volumen en función del tiempo, ahí es fácil. Si ya no eso, no lo puedo pensar de esa forma. Así que ahora vamos a empezar a ver los pasos que vamos a seguir para poder hacer uso de aproximación. Es decir, para la función que tengo antes, si yo les dijera, bueno, quiero que calculemos cuánto cambió el volumen, en forma aproximada. ¿Qué vamos a hacer? Estos pasos que tengo acá. Bueno, primero, obviamente, como primer paso, cuando trabajamos con una función, siempre hay que ver qué función estamos trabajando y en qué intervalo nos interesa. Por ejemplo, eso anterior sería esa función que era la velocidad de cambio del volumen de un tanque en función del tiempo, y en el intervalo que nos preguntaban era de 0 a 5. Y eso obviamente lo definí para saber qué calcular. La idea de lo que vamos a hacer después, esto lo voy a pasar un poquito rápido, ahora lo vamos a hacer paso a paso con el ejemplo. La idea de lo que vamos a hacer después es dividir ese intervalo, ¿sí? Decimos, bueno, el intervalo de trabajo para nosotros va a ser intervalo de 0 a 5 horas. Para poder aproximarlo, yo lo que voy a hacer es lo voy a dividir al intervalo en el que obviamente quiero aproximar en n subintervalitos. Eso cada uno va a poder ir los intervalos que quiera, siempre que contengan a todo el 0,5 que estamos queriendo calcular. Para cada subintervalo voy a ir ahora un valor de imágenes, vamos a ver bien, que ajuste bien a la gráfica de la función, ¿sí? Porque yo la voy a querer estimar, aproximar, entonces le voy a usar la de ajustar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, va con esta función. Bueno, vamos a multiplicar el subintervalo por la imagen que le asignamos y vamos a sumar los productos obtenidos. Estos son los pasos que vamos a hacer siempre que nos pidan hacer una aproximación de, por ejemplo, una función que representa la velocidad de cambio de una función del tiempo. Siempre que tengamos que aproximar son estos 5 pasos. Ahora los vamos a ver aplicados a la función que teníamos recién. Y para eso vamos a tener que ver algunas definiciones, algunos conceptos de lo que es el proceso de aproximación para poder llegar a construir la función escalera y hacer la suma de Riemann. Sí, acá lo que simplemente les escribo es, ahora ya en lenguaje matemático, digamos, lo primero. Si definir con qué función trabajamos, bueno, tenemos que tener una función escalar, si en este caso va de la B a los reales, y no lo de trabajo de la B, podría ser otro lo de trabajo, pero simplemente tiene que estar unido en el dominio de la función. Esto lo voy a pasar porque no tiene sentido hablarlo en el aire si no vemos el ejemplo. Ahora lo vamos a ver bien. ¿Sí? Si queremos responder la pregunta que yo les hice antes, de decir, bueno, dar una estimación de cuánto cambió el volumen, ¿sí? En 0 a 5 horas, en ese periodo que miramos, conocía la velocidad de cambio. Eso es lo mismo que lo que nos preguntan acá. Realizar una estimación de la integral definida de función f en el intervalo 0 a 5. ¿Sí? Es lo mismo. Esos son los mismos pasos que fueron anotados recién. La idea es que ahora los vayamos viendo uno por uno, con nuestra función. Bueno, en este caso, para el primer paso, lo que tendríamos, como nos dicen ahí, es definir con qué función intervalo trabajaremos. Eso ya vimos. Si mi función sería la función f, acá la tengo de 0 a 5 a reales, y el trabajo es de 0 al 5, ¿sí? Porque es lo que nos están preguntando, que calculemos. La idea de lo que vamos a hacer es pasar al paso 2. Cualquier cosa pregúntenme. Yo no escribo en el pizarrón porque como no me pueden ver, voy a tratar de hablar todo lo que pueda. Igual, bueno, si es necesario, algo voy a escribir.
El paso 2, para poder extraer esto que nos preguntan, es dividir el intervalo, que en este caso sería el intervalo, todo el intervalo 0,5 que consideramos bien, en n subintervalos. Eso va a ser, cada uno va a poder elegir el n que quiera, algo que en un problema en realidad se les diga otra cosa. Cada uno dice, bueno, yo lo quiero dividir en 5 intervalos, yo en 4, yo en 3, yo en 8, cada uno va a elegir lo que quiera. Y eso, palabras matemáticas, implica definir una partición. Si partición la vamos a simbolizar con esta letra P, que va a tener n más 1 elementos. Y una partición va a ser un conjunto de números reales en los que nosotros vamos a tener que decir, escribir quiénes son los elementos por extensión. Vamos a tener que ir escribiendo cada uno por uno los elementos de ese conjunto. Y que tiene que tener, si por ejemplo quiero dividir el intervalo 0,5 en 5 intervalos, subintervalos, mi partición es 6 elementos. Si siempre tiene uno más que la cantidad de subintervalos en los que yo lo estoy dividiendo. Y eso viene de la definición, ¿sí? De lo que van a decir que es una partición de un intervalo. Fíjense como nos dice acá, es un conjunto de n más 1 puntos, van a ser valores de x, o sea, valor de variable independiente, en nuestro caso serían valores de tiempo, lo queremos pensar, ¿sí? Acá la definición está de forma genérica, pero van a ser valores de variable independientes, tales que siempre el primero y el último coinciden con los extremos del intervalo en donde yo quiero hacer partición. En nuestro caso, por ejemplo, es el 0 y el 5. Y en el medio, todos los valores que yo vaya poniendo acá van a tener que ser valores que yo elegir de acá. ¿Sí? Dependiendo de dónde elegir este subintervalo, voy a poner el numerito que le corresponda en partición. Va a ser un elemento de esa partición. Por ejemplo, por ahí no sé si ven, alcanza a ver, acá en azul, yo elegí esa partición, por ejemplo. ¿Sí? Tomé el intervalo 0,5, entonces dije, bueno, voy a hacer un subintervalo que vaya 0 a 1. Subintervalo que vaya de 2 a 3, perdón, de 1 a 3, otro que vaya de 3 a 4 y otro que vaya de 5. No es necesario que los subintervalos tengan la misma amplitud, ¿sí? No es necesario. Si yo tuviese que dar por esto esa partición, y ahora sí voy a escribir un poquito en el pizarrón, lo que teníamos que poner es la partición es igual, y entre llaves ponemos los valores, ¿sí? Que obtiene la partición. Siempre, como les decía, el primero tiene que ser en este caso, ¿sí? el extremo del intervalo donde yo estoy queriendo estimar. Y después, según lo que yo marqué ahí, tendría que ser 0, 1, si es donde marqué el otro puntito azul, 3, 4 y 5, que es el extremo final de mi intervalo. Eso, acá acabo de definir la partición, yo voy a hacer la estimación. Fíjense que si contamos los subintervalos, tenemos un subintervalo, otro subintervalo, 2, 3 y 4. ¿Sí? Partimos en 4 y nuestra partición tiene 5 elementos. Sí, eso porque cuando tengo que contar los extremos siempre me queda uno más. De ahí eso. Bien. Ahí quedó definida la partición con la que vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer después de eso es, dice ahí, para cada subintervalo decidir un valor de imagen que ajuste bien a la lógica de la función. La idea de lo que vamos a hacer es, así como nosotros analizamos antes qué pasaba, por ejemplo, si la velocidad, dicho por ejemplo, fuera constante en 8 durante todo el proceso, dijimos, ahí es fácil calcular, yo puedo saber cuánto cambió el volumen. La idea de hacer una estimación es transformar a mi función original en una función escalera que va a estar como formada por porciones de velocidad constante, así que van a ser escalones de esa función. La idea es que yo haga los escalones lo más parecidos a la gráfica de esta función. Y de esa forma lo que yo voy a estar haciendo es una estimación de cuánto cambió el volumen. Sí, esa es la idea del proceso de aproximación. Y estos pasos lo que nos están haciendo es llegar a construir la función escalera, que nos va a permitir después, con la suma de Riemann, sacar el valor, ¿sí? Cuánto varió el volumen aproximadamente. ¿Cómo? ¿Por qué elegí hacer la partición así? Del 0 al 1, del 1 al 3. Podría haber elegido 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Yo acá traigo este caso para que no nos queden todos los intervalos iguales.
Podría también haber elegido de 0 a 0,5, después saltar a 3, a 3,5. Va a depender eso, y bueno, a veces va a depender de la forma que tenga la función, dónde me convenga dejar un intervalo más largo, dónde más cortito. ¿Los que están conectados nos van siguiendo más o menos? Muy bien. Bueno, la idea ahora entonces es que hagamos el paso 3. En el paso 3 vamos a definir otro conjunto que en general lo llamamos Q, y se llama conjunto Q de puntos muestra compatible con P. Sí, ahora vamos a ir viendo qué significa todo eso. Y ahora sí, el conjunto va a tener n elementos, ¿sí? La cantidad de subintervalos que nosotros armamos. En eso tenemos 4 subintervalos, entonces nuestro conjunto Q va a tener 4 elementos. De vuelta, los vamos a tener que dar por extensión entre llaves, identificando cada uno. Pero antes vamos a ver qué significa eso. Sí, van a encontrar eso, selección de puntos muestra, selección Q de puntos compatibles, esos son nombres que se le puede dar a este conjunto Q, de puntos compatibles con P. Y fíjense, lo que nos dicen es que va a tener n elementos que van a tener que estar dentro del intervalo AB, ¿sí? Incluidos en el intervalo. Ya eso nos da idea de que de vuelta van a ser valores de variable independiente, ¿sí? De vuelta. Acá le está llamando C1, C2, ¿sí? Son valores de vuelta, en este caso serían valores de T, que estén dentro de los 5 en nuestro caso. Y que sigan con el número de subintervalos que tenemos. ¿Y qué va a significar? ¿Qué voy a tener que buscar? La idea es que yo para hacer esto, por ejemplo, si yo miro el primer subintervalo que es el 0, 1. Yo para poder estimar este pedacito, ¿sí? Porque la idea es que yo la fracciono, ¿sí? Como les decía antes, en porciones donde voy a tener velocidades constantes. Y eso sí la calcular fácil, como vimos antes. Entonces, lo que voy a hacer acá, bueno, en este subintervalo de 0 a 1, la idea es que yo venga a ver la gráfica, va toda esta parte, y elija algún valor de imagen, es lo que nos dice ahí, que ajuste bien, ¿sí? A mi gráfica. Obviamente ahí, cuando cada uno tenga que hacer una estimación, va a poder elegir el valor de imagen que quiera, pero bueno, yo podría decir, bueno, qué sé yo, o sea, desde acá hasta acá, podría elegir estos valores de imagen, y en realidad lo que yo voy a escribir como elemento de Q va a ser la preimagen que les corresponde al valor de imagen que elegí. ¿Sí? Si por ejemplo yo digo, bueno, elijo acá, el de imagen, voy a venir para acá y me voy a fijar, bueno, justo coincide 1, que era un valor de preimagen, digamos. ¿Tiene el concepto de preimagen? Sí, o sea, es valor de variable independiente al que su imagen vale el valor que yo ya conozco. En este caso, 8, entonces voy como para atrás en la función y me fijo cuál era el X que dio esa imagen, esa imagen. Q, entonces lo que nos va a dar indirectamente el valor de imagen que yo tomé, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No podemos escribir con esta nomenclatura de conjunto, como ustedes habían visto, valores de imagen, ¿sí? Porque por si acá estamos hablando, serían de variable independiente, por cómo escribimos el conjunto, y porque aparte tendría problemas con el... Siempre esto lo vamos a escribir en forma creciente, y si nosotros fuéramos escribiendo los valores de imagen que tomamos, cuando vamos viéndonos del 0 al 5, puede ser, incluso acá nos va a pasar, que iban a haber valores de imágenes, primero voy a tomar un valor más alto, después un valor más bajo, etc. Empiezo a tener problemas. Por eso, para escribir el conjunto Q, tomamos de preimagen y van a ser valores de variable independiente, en este caso es el T. ¿Y cómo hago? Para cada subintervalo tomo un valor. Por eso coinciden los elementos de Q con la cantidad de intervalos que tengo. ¿Sí? Entonces digo, 0, 1, si elegí, por ejemplo, el 8 de imagen, voy y busco su preimagen 1. Entonces ese va a ser el elemento del conjunto Q. ¿Sí? Yo acá les traje, creo que no había elegido ese. Bueno, ahí está. Yo ahí les muestro, había elegido otro. Sí, en el intervalo 0, 1, elegí ahí que, bueno, más o menos es 0,25, y al que le pone la imagen 6. Entonces lo que hago es, voy a ver que en todo ese subintervalo 0, 1, la imagen es 6, y por eso hago ese escalón. ¿Sí? Esa parte la voy a estar estimando con eso, diciendo, bueno, la velocidad para constante en 6 en 0,1.
Obviamente voy a estar teniendo un error, porque no fue constante, pero bueno, yo elijo eso y con eso la voy a estimar. Entonces, nuestro primer valor de Q, si tuviésemos la ley de la función, calcular en forma exacta a qué valor le corresponde la imagen 6, como acá no lo tenemos, más o menos parece ser del gráfico que es 0,25. Entonces, ese va a ser el primer elemento de Q. Y ahora tengo que ir haciendo lo mismo con cada subintervalo. En el siguiente, el subintervalo es del 1 al 3. Pierdo el mouse. De 1 a 3. Entonces, de vuelta, elijo algún valor de imagen, todo ese intervalo, ¿sí? O sea, las imágenes que le corresponde, busco la que ajuste más, la que ajuste mejor. Por ejemplo, yo en este caso elegí el 1 a 3, yo puedo elegir los extremos también, ¿sí? Entonces elegí el 1. Al 1 le corresponde la imagen 8, y como mi subintervalo iba del 1 al 3, voy a considerar que se mantiene constante en 8 durante todo ese subintervalo. Y ahí tengo otro escalón de las escaleras. Y entonces el segundo elemento de Q es el 1. Y eso lo tengo que ir haciendo con cada subintervalo. Después tengo el 3, 4, entonces de vuelta elijo un valor. ¿Sí? Lo que estaríamos pensando acá, en realidad acá justo está como las animaciones están al revés. Yo en realidad lo que es decir, bueno, a ver, de 3 a 4, tengo esta parte de la gráfica. ¿Dónde voy a elegir un valor de imagen que más o menos ajuste bien? Ahí sí, por ejemplo, que era acá. Entonces, para ese valor vengo y me fijo su preimagen. Que en este caso será un 3, 4 más o menos. Entonces, el tercer valor de Q, el tercer elemento de Q, el 3,4. Y me falta el último escalón, que el último subintervalo de 4 a 5, y ahí de vuelta. Elijo, yo elijo uno que tenga imagen 3, busco cuál es el valor de preimagen, y va a ser 4,5, más o menos, y ese va a ser el último elemento de Q. Sí, la idea es que en Q los elementos son valores de variables independientes, pero a mí lo que realmente me interesa de estos valores no son ellos en sí, sino su imagen. Y como nos dice ahí, dentro de lo que era la definición de Q, nos dice cada valor CI, o sea, cada elemento del conjunto Q, cae dentro de cada subintervalo. O sea, yo en cada subintervalo tengo que tener sí o sí un valor, un elemento de Q. Es decir, en cada subintervalo tengo que tener un valor de Q y todos los valores de Q tienen que estar asociados a un subintervalo. Si no, no puedo haber elegido, bueno, 6 va a ser un valor de Q, porque no tiene sentido, ni tampoco en un mismo subintervalo asignar dos valores de Q. ¿Sí? Y eso, que cada valor, cada elemento de Q caiga dentro de un dado intervalo, significa que Q sea compatible con P. O sea, van a ver que la actividad les dice que verifiquen si Q es compatible con P, es fijarse eso. Bueno, elementos que me dieron en Q, por ejemplo. ¿Cae cada uno de un subintervalo? Esa es la idea de cuando les piden que se fijen eso. Y con eso, ya lo que estamos haciendo es estimar a nuestra función f por función escalera. Así que si ahí la construyo, me da así. Eso como para que se mejor si los escalones. Obviamente, dependiendo de dónde yo tome, qué imagen elija, voy a tener una mejor aproximación o peor aproximación. Por ejemplo, en el primer subintervalo, no hubiese sentido elegir acá 11, porque ya sé que ahí me estoy re equivocando. Puedo hacerlo, pero tiene un error enorme, no tiene sentido. Obviamente voy a elegir alguno que esté más o menos dentro de lo que es esta función. Y la idea es que esta función queda así en realidad, que serían estos segmentos que tenemos así, es la función escalera. Y ahora yo sí puedo decirles, bueno, según la estimación que hice, del subintervalo 0,1, ¿cuánto cambio el volumen? Con la estimación que hicimos. Y ahí pensamos en lo que habíamos pensado al principio. Y bueno, si yo aproximadamente digo que la velocidad se mantuvo constante en 6 litros por hora, esa hora, la variación de volumen fue de 6 litros. ¿Sí? Entonces ahí calculo el primero. Después, digo, bueno, en la segunda parte, considero que la velocidad se mantuvo constante en 8 litros por hora y pasaron 2 horas. Entonces voy a tener 16 litros el cambio de volumen. Si yo voy haciendo eso con cada escalón y después lo sumo todo, lo que obtengo es la aproximación de cuánto cambió el volumen. Y eso es una rima. A cada uno de esos calculitos que hacemos, voy a pasar, es lo que viene en el cuarto paso,
que nos dicen multiplicar la medida del subintervalo. ¿Sí? La medida sería esto, en este caso este mide 1, el segundo intervalo mide 2, y así. Multiplicamos la medida del subintervalo por la imagen que le asignamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, esta era la imagen, 6 litros por hora, la multiplico por 1 hora, que era la medida del intervalo. La segunda, 8 litros por hora, la multiplico por 2 horas. Y a eso que a esas cuentitas que yo voy haciendo le llamo aproximaciones parciales y le llamo así. Ese subíndice I, que va a tener S1, S2, S3 y S4 en este caso. Así que son esas clases. Profe, Sí, hay una pregunta en el chat. ahí me fijo. Acá pregunta, podrían tomar en Q al 5 y que su imagen 0. Ahora que vuelvo a la diapositiva. También yo podría elegir como un punto, el último punto, por ejemplo, decir que sea 5 y su imagen 0. Lo que pasa que si yo tengo el subintervalo del 4 al 5 y elijo en 5, ya voy a tener un error grande, porque mi volumen va a ser 0 litros por hora en esa hora y en realidad yo veo no puede ser 0 litros por hora. Pero sí lo podría elegir. Ahora vamos a ver también, uno vamos a poder tener una mejor aproximación que otra. ¿Qué hora es? Bien. Bueno, yo esto no lo tengo en las diapos ahora para mostrarles. Eso lo que voy a hacer es se los voy a agregar a la diapo. La idea para poder calcular esto y no equivocarnos, es ir armando un cuadro en donde ponemos los elementos de la partición de P. ¿Sí? Entonces ahí en realidad lo que decimos es, lo escribo así, 0, 1, 3, 4 y 5. ¿Sí? Que es lo mismo que teníamos escrito así, pero ahora lo escribo como en una tabla. Entonces, después a mí lo que me va a interesar, porque lo voy a necesitar para calcular en este paso, es ese delta XY que nos aparece acá, esto, que es cuánto mide cada intervalo. ¿Sí? Y eso como lo voy a sacar, gráficamente acá lo puedo ver, el vale 1, el segundo vale 2, y también lo voy a poder sacar acá. Si yo acá escribo delta X Y, que sería la amplitud de cada subintervalo, de acá del primero, es hacer la diferencia entre los extremos que elegimos. O sea, que acá es 1, en el siguiente acá nos va a quedar que es menos 1, 2, 4 menos 3, 1, y 5 menos 4, 1. Sí, es lo mismo que vimos gráficamente. Después lo que nosotros tenemos que tener son elementos de Q que sean compatibles con el subintervalo. El primer subintervalo iba del 0 al 1, entonces Q tiene que estar contenido entre 0 y 1 o ser 0 o 1. El primero que hemos elegido era 25, o sea que estaba entre 0 y 1. El segundo tiene que estar entre 1 y 3, habíamos elegido el U, puede ser los extremos, como dijimos. El siguiente entre 4 y elegimos al 3,4. Y el siguiente tiene que estar entre 4 y 5 y elegimos al 4,5. Y como yo lo que les decía era, a mí en realidad no me interesa Q. ¿Sí? Yo lo tengo que escribir de esta forma, pero a mí lo que realmente me interesa es el valor de imagen, que lo vamos a simbolizar así, si lo habíamos definido los elementos de Q como C. Entonces ahora en otra columna del cuadro yo te digo, para cuando Q o ese sea vale 0,25, ¿cuál es la imagen que le corresponde? Es lo mismo que hicimos recién, si la primera no es 6, 8, después quedaba en 7 y después en 3. Esta tablita yo después se las voy a agregar acá en la diapositiva, que la tengan. Y ahora sí calculo cada una de las aproximaciones iniciales. ¿Qué es lo que me dicen? Tengo que hacer la imagen que le corresponde a cada punto muestra por la amplitud de ese subintervalo. ¿Sí? Otra cuenta que tengo que hacer es esto, 6 por 1, y estaría calculando el primer espacio. ¿Sí? Si la velocidad varió en 6 litros por hora durante una hora, bueno, ¿cuánto varió en total? Y bueno, 6 por 1, porque una hora varió 6. Para el segundo lo mismo, si hicieran 8 litros por hora y varió durante 2 horas, me va a quedar que son 16.
y después como los otros dos son de hora, en el tercero varió 7 litros y en el último tramo varió 3 litros. Aproximadamente, ¿sí? Porque no es exacto. Y estas van a ser las aproximaciones parciales para cada uno de los balones, podemos pensar, de la función escalera que construimos. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo? Y entonces, ¿cuánto cambió aproximadamente en total el volumen? Sumo todas las aproximaciones parciales que hice, ¿sí? O va a ser aproximado, pero entonces yo podría decir, bueno, ese total es la sumatoria de todas estas. O sea, en este caso sería 6 más 16 más 7 más... Que obviamente poder depender, cada uno va a poder elegir partición determinada, una selección de puntos determinada, y obviamente el resultado que van a obtener acá no va a ser el mismo, porque la aproximación va a depender. Cuántos intervalos hagamos, eso ahora lo vamos a ver, más o menos sí, ahora lo vamos a ver. Está bien el razonamiento que estás haciendo. Esto que yo les digo ahí, de hacer la sumatoria de todas estas aproximaciones parciales que tenemos, es lo que hacemos en el quinto paso de las aproximaciones, que es sumar todos los productos obtenidos. La suma de todos los productos obtenidos es la suma de Riemann. Sí, lo llama suma de Riemann. Y que se ve cómo está escrito. Fíjense acá lo que nos dicen es, bueno, suma algebraica de las n aproximaciones parciales. Si yo dividí en 4 intervalos, voy a tener 4 aproximaciones parciales. Es la aproximación total, si en este caso, bueno, sería nuestro cambio total estimado de volumen. Depende de la función que tengamos, sí, obviamente, porque eso va a depender de los valores de imágenes que tomamos y lo que construyamos. Depende de la partición que hayamos elegido y de la elección de puntos muestra que hayamos elegido. Así que es lo que yo les decía recién. Cada uno va a elegir diferentes conjuntos y va a obtener diferentes sumas de Riemann. Y no era una mal o una bien, si son diferentes aproximaciones. Sí, después a ver cuándo aproximó una mejor que otra, pero no estar mal. Y esto, bueno, se escribe con este símbolo que significa sumatoria de todas las aproximaciones parciales, de estos productos que fuimos haciendo, desde el primero al n, si como en este caso nuestro n, que el número de subintervalos era 4, vamos a tener de 1 a 4, 4 que estamos sumando. Y eso es para cómo leer, digamos, esta sumatoria. Esto es lo mismo, pero reemplazando lo que significaba la aproximación parcial, y ahí lo que obtenemos es la aproximación total, que para nuestro ejemplo, si nos quedaba 6 más 7 más 3, que nos estaría dando 32, ¿no? Y que en las unidades del, ahora no lo saqué, pero en las unidades del problema son litros. ¿Sí? Sería que el volumen cambió durante esas 5 horas en 32 litros. Y como este número no es positivo, y por lo que vimos además la velocidad, dijimos, bueno, está llenándose todo ese tiempo, quiere decir que aumentó en 32 litros. No sé cuánto hay al principio y no sé cuánto hay al final, pero sé que la diferencia en que aumentó es en 32 litros. Bien. Y eso que tenemos escrito ahí es, en el lado izquierdo tenemos la integral definida de a a b de una función. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos la suma de Riemann que aproxima a esta integral definida. Por eso tenemos el símbolo de aproximado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos recién? Acá está escrito en forma simbólica, sí, pero una suma de Riemann aproxima a lo que el resultado ese que sería la integral definida. Así que sería ese cambio de un tangente en función del tiempo. Bueno, eso es lo que yo les decía, que es una aproximación. Siempre que les pidan hacer, van a ver que en todas las primeras actividades son de sumas de Riemann, lo que les van a decir es eso. Estimen alguna función, algún proceso con una suma de Riemann, van a tener que hacer estos 5 pasos, llegar al valor, o les puede hacer alguna otra pregunta, pero en sí después los problemas son todos iguales, ¿sí? Es aplicar esos 5 pasos, cumpliendo con las condiciones, como dijimos antes, de cada conjunto que tiene que cumplir, pero con eso ya pueden hacer una aproximación. Entonces, en nuestro caso, aproximadamente esa indefinida de 0 a 5 de la función f de t, vamos a decir que es aproximadamente igual a 32.
y en unidades sería 32 litros, ¿sí? Porque fue el cambio de volumen en el proceso de que empezó a las horas 0 y terminó a las 5 horas. Bueno, esto en realidad lo estoy dando todo el tiempo, ¿sí? Esa estimación que hicimos con la función escalera y ese resultado que dimos, en sí nos está representando, ¿qué sería? Claro, ¿cuánto aumentó, cuánto cambió el volumen? Como es positivo, ¿cuánto aumentó? Sí, o sea que ese que es la suma de RAN aproxima el cambio que sufre el volumen, en este ejemplo sería el cambio que sufre la magnitud que estemos considerando, en el intervalo 0,5 o el intervalo que estemos trabajando, siempre y cuando el que tengamos sea la derivada de esa magnitud, y tengamos la velocidad de cambio de esa magnitud. Entonces ahora, conocida la derivada, yo puedo saber cuánto cambió. Al menos aproximado. ¿Sí? Entonces la estimación representa el cambio del volumen de agua en el tanque durante las primeras 5 horas. ¿Sí? O sea, podríamos decir, bueno, aproximadamente aumentó en 32 litros. Más o menos me siguieron con la idea de cómo hacemos una aproximación. ¿Sí? Les construir una función escalera siguiendo los pasos que hicimos recién y hacer la rima y obtener ese número que va a ser la aproximación. De la integral definida de esa función en el intervalo de interés. Y vamos a poder interpretarla de esta forma siempre y cuando la función f que tengamos represente la derivada de la velocidad de cambio de alguna magnitud. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, afirmaciones va a ser hacer eso que vimos recién. En la guía ustedes van a ver que vieron que tienen de las actividades guía algunas que están seleccionadas y tienen la resolución. La idea es que se fisen en estas, o sea, traten de resolverlas primero, usen la resolución para chequear si lo hicieron bien y obviamente las consultas, pero la idea es que se focalicen en estas. Esta particularmente yo se las traje ahora, vamos a resolver todas en la clase. Me interesa, fíjense acá lo que nos hacen es, dada una función f de x igual a al cuadrado, para todo x perteneciente al intervalo 0,2. Bueno, nos piden que grafiquemos la función, si eso ya lo saben hacer. Y ahora lo que nos piden es que estimemos el área de la red del plano limitada por la gráfica de la función y el eje x mediante una suma de raíces. Y acá ya nos dan información, nos dicen particionando el intervalo 0,2, ya sabemos que es en ese intervalo, en 4 subintervalos y eligiendo como puntos muestra o compatibles con la partición tomada para cada subintervalo, y ahí la actividad a veces nos desglosa entre que tenemos que hacer 3 tipos de aproximaciones distintas. No nos va a detener a hacer todo esto, ¿sí? Porque sería largo. Yo lo que quiero que lleguemos es a la conclusión del ítem, pensándolo. Antes que nada, fíjense acá lo que nos habla de un área, está hablando. Estimar el área por una suma de rimas. ¿Por qué les parece que nos está diciendo eso? Para poder usar la aproximación, digamos. O sea, porque vas a una función cuadrática, vas a ver una recta. Claro. Entonces, como las otras constantes, y por sumarlos se pueden hacer aproximado. Exacto. Sí, acá lo que nos está relacionando. En sí nosotros hemos dicho, bueno, si mi gráfica, por ejemplo, de una función era una derivada de una magnitud, sacábamos el cambio de esa magnitud. Acá de golpe nos hablan de áreas. ¿Y qué pasa? Si vamos al caso que vimos antes, si a mí me dijeran, bueno, ¿cuál es el área bajo la curva X, sí, la gráfica esa verde, y el eje X? O sea, sí. Esto. De cada rectángulo. Exacto, o sea, si yo tuviese solamente la gráfica verde así como está y me dicen cuál es el área, y bueno, sé que yo podría agarrar y empezar a ver, contar los cuadraditos, tratarlo, pero no puedo decirlo, no hay una fórmula, bueno, no sé ni qué función es. Pero lo que yo sí puedo hacer es hacer una función escalera, como vimos recién, ¿sí? En donde yo tenga escaloncitos, cada escaloncito es un rectangulito, y yo los rectángulos sí separé el área. Y no la voy a obtener en forma exacta, pero sí voy a poder hacer una aproximación del área.
Incluso yo podría decirlo, bueno, aproximadamente el área bajo la curva F es 32. Así que es el número que vamos antes, pero con otra interpretación. Era como que nos olvidé F representaba una velocidad de cambio, ahora nos quedamos solo con el gráfico. Y sacamos el área bajo la curva. Esa más adelante vamos a trabajar como una de las aplicaciones de la integral, que es cálculo de áreas entre curvas o bajo curvas. Pero se piensa lo mismo, ¿sí? En sí, eso de calcular el área de cada rectangulito, que decían, y bueno, yo tendría que hacer base por altura, es lo que hicimos en las ecuaciones parciales. La base era la amplitud del subintervalo y la altura de imagen. Sí, es lo mismo, pero pensado desde el área o pensado como lo hicimos antes. Sí, pero en sí es lo mismo. Son distintas aplicaciones que podemos. En el caso del ejercicio T3 que estamos viendo, directamente nos hablan de aproximar un área bajo la curva con sumas de Riemann. ¿Sí? Es así mismo que hicimos, pero ahora pensando en que quiero calcular el área. Y acá lo que nos dicen es, bueno, el subintervalo 0,2 no es cualquier cosa, sino que subdividirlo en 4 subintervalos y elegí como puntos muestras o compatibles con la partición tomada, es decir, nos está diciendo qué tipo de puntos, de elementos de Q, para cada subintervalo, en el primer caso, al extremo de la izquierda. ¿Sí? O sea, yo divido en 4 subintervalos, como puntos Q, siempre el extremo de la izquierda de ese subintervalo. Yo acá les muestro, esa sería la gráfica de la función que nos daban en el 2. Me dicen que lo subdivide en 4. Como va de 0 a 2, acá lo más fácil es decir, bueno, todos iguales, acá, en 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Esos serían los elementos de la partición. ¿Sí? Y entonces ahora me dicen, bueno, en el primer caso, estima el área tomando como elementos del Q a los extremos de la izquierda. ¿Sí? Entonces sería, bueno, si yo tengo el primer subintervalito es del 0, 0,5, voy a tomar a 0 como el primer punto Q. A mí lo que me interesa de ese punto, como dijimos, es la imagen. Sí, pero a la hora de yo lo escribo 0, y en este caso la imagen de ese va a ser 0. O sea, el primer escalón me va a quedar acá. Después, en el segundo subintervalo, que va del 0,5 al 1, de vuelta elijo 0,5. Me fijo cuál es su imagen, entonces el segundo escalón me queda acá. Y eso mismo voy haciendo con los otros intervalos. Siempre elijo el de la izquierda, busco la imagen y hago el escalón. Después vengo al otro, elijo el de la izquierda, busco la imagen y hago el último escalón. Y con eso voy a poder calcular una área aproximada, ¿sí? Con esa aproximación. Por un lado, yo podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no elijo los derechos? ¿Sí? Entonces podría haber hecho que eso en B2, elegir el extremo de la derecha de cada subintervalo. De vuelta, yo lo subdivido en 4. Obviamente yo elegí estos 4 así, son iguales, podrían haber elegido que no fueran iguales, eso, como cada uno quiera. Pero ahora me dicen, bueno, elegí el primer punto Q. Y acá de la imagen que le corresponde es acá, entonces el primer escalón va a ser de acá. Para el segundo subintervalo, del 0,5 al 1, la imagen es 1, el segundo escalón va a estar por acá. Y eso lo hago con cada subintervalo. Y en el ítem B3, me piden un punto cualquiera distinto de los anteriores. ¿Sí? En cada subintervalo, no elijas a los extremos, uno del medio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí cada uno elegirá un valor del medio, se quitará la imagen y hará el escalón correspondiente. Voy rápido, esto ustedes siéntense, háganlo, calcúlenlo. A lo que yo quiero llegar es, así nos hubiese quedado el primer caso. Si nosotros hacíamos animación, o sea, si elegíamos como puntos a los puntos, a los elementos de la izquierda de los subintervalos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el primero? Si el azul ahora sería la gráfica de la función. Si elegí en este caso los 4 subintervalos a la longitud, y tomé siempre el izquierdo como punto extra, en el caso del primero la imagen era 0, por eso el escalón me queda acá en el piso. En el segundo de la imagen es acá, entonces este es el escalón. En el tercero acá y así. Y así me queda la estimación cuando yo elijo siempre los elementos de la izquierda del intervalo, de los subintervalos. En el otro ítem nos decía qué pasaba si elegíamos lo de la derecha y nos hubiese quedado así. Sí, en este caso, el primer subintervalo que era del 0 acá, elijo este como punto Q. Me fijo su imagen y acá tengo el escalón. Hago lo mismo después, de 0,5 a 1, elijo 1. Esa es su imagen, entonces el segundo escalón está acá. Sí, así, con cada uno. Y en el último caso nos decía, bueno, elegir cualquier otro que no sea los extremos. Acá obviamente cada uno puede elegir el que quiera, pero por ejemplo, si yo elijo acá el 0,5,
Acá casi no se nota, no está lanzado en el piso, sino que está un poquito más arriba el escalón. Entre 0 y 5 elijo acá, y tengo un escalón por acá, y así con cada uno de los otros subintervalos que me quedan. La idea que les muestro esto, sí, no lo conté ahora a mano para no tardar mucho, la idea es que veamos esto y respondamos a lo que nos dicen ahí. ¿Cuál parece ser la mejor aproximación del área? ¿Con cuál se queda el área? No. Con la última. ¿Y por qué? Y porque si te fijas, el triángulo celeste te queda como chiquito todo. Y el verde suele más ser mucho de la. Bien, yo miro. La verde, ¿qué veo? Y veo que la estimación que va a ser el área de todos estos rectángulos cuando yo la sume. ¿Cómo me va a dar? ¿Un área mayor o menor de la esperada, de la real? Mayor, ¿sí? Porque todas las veces me estoy pasando por arriba ya de la gráfica, entonces seguro que tenga va a ser mayor. ¿Qué pasa si miro el plazo? Claro, me voy a quedar, ya sé que mi valor va a ser menor que el área real de esa curva, debajo de la curva, ¿sí? Porque en todos los casos me quedé por abajo de la curva. El último, veo que en un pedazo, o sea, si yo miro a subintervalo, veo que en un pedacito me estoy pasando, pero a la vez también me está faltando bastante parecido. Entonces yo puedo decir que la última va a ser la mejor estimación. Todos van a ser opciones, si ninguna me lo está dando de forma exacta. Pero si yo ahora me piden estimar haciendo una función escalera, la idea trata de hacer algo así, como el último caso, y no como los que. No es que van a estar más, pero bueno, ya ahí sabemos que estamos cometiendo un error más grande y podríamos reducirlo de esa forma. Y acá nos dicen, ¿cuál es la que sobreestima o que es una estimación por eso? Eso ya dijimos, sería la verde, la del medio. La que es perfecto sería la primera, y bueno, la última dijimos es la mejor. Obviamente, cómo tomar los valores dentro de cada subintervalo va a depender siempre de la función que tengamos, de la gráfica. En general, si yo no me quedo justo con los extremos y tomo algo intermedio, y depende obviamente cómo sea la forma de la gráfica, voy a lograr una estimación mejor. Y eso para cuando tengan que hacer una aproximación o una estimación. Y ahí lo que nos dicen al final es cómo procedería para mejorar la estimación. Que acá algo ya me habían dicho. Si yo le dijera, bueno, no, estimación mejor incluso que esta que tengo acá al final. ¿Cómo mejorar? Claro, digo, bueno, en vez de tomar ese subintervalo 4, tomo más. Empiezo a tomar más y cuanto más, porque van a ser cada vez más parecidos a la forma de la gráfica. Entonces, cuantos más subintervalos tome, más parecida va a ser mi función escalera a la función que yo quiero estimar y más parecida va a ser el área al área real, pero nunca va a ser exacta, porque siempre lo voy a estar estimando haciendo escaloncitos. En realidad nunca estoy haciendo la gráfica tal cual. Y después nos dicen, ¿qué debería hacer para calcular de forma exacta? Si yo le dijera, bueno, no, tenemos que calcular el área bajo la curva exacta, no aproximarla. Así como vimos recién, a mano no lo podemos pensar. ¿Cómo? Por medio de la integral, pero la idea es que lleguemos a darnos cuenta, porque está bien, sería hacer la integral definida de esa función entre 0 y 2. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Si yo pienso, dijimos, bueno, en realidad lo que yo quiero es tener cada vez su intervalito más chiquitito. Claro, la idea es que yo digo, bueno, si yo... Bueno, claro. Exacto, o sea, la idea, muy bien, todo lo que estás diciendo está bien. Sí, como dijimos, y bueno, yo quiero que la cantidad de subintervalos tienda a ser cada vez más chiquito, y en realidad si yo logro hacer que tiene infinitos intervalitos, voy a poder llegar a, la aproximación va a ser exacta, voy a llegar al valor exacto de, en este caso, por ejemplo, de bajo la curva. Hay alguna cuestión, sí, que recién me decían, que es cuando decimos que tengamos una cantidad de intervalos infinita, lo que nos podría en realidad es, por ejemplo, en la función esta que tenemos en la última, la estimación esta que tenemos. Ahí está. Por ahí yo podría dejar este escalón así de acá, y a todos estos dividirlos en infinitos subintervalitos. Entonces ahí yo estaría viendo infinitos subintervalos, pero todavía me doy cuenta que no lo estoy calculando de forma acá, porque el último escalón, ya acá tengo un error, acá no tiene eso. Entonces solamente pedir que tenga infinitos subintervalos no me alcanza. Porque yo puedo agarrar la mitad, hacer la mitad con infinitos subintervalos, va a ser un escalón gigante en la otra parte y dejarlo así. Entonces, como que ahí me está faltando algo, sí, que alcanza con decir que tenga infinitos subintervalos.
Y eso lo decían recién. En realidad lo que yo tengo que pedir es que el subintervalo más grande tienda a 0. Entonces, con seguro que no tenga uno gigante y después infinitos más, sino que todos los subintervalos, o mejor dicho, el más grande tienda a 0. Entonces, si el más grande tiene 0, obviamente todo el resto van a tender a 0. Y ahí es donde nos aparece otra definición, que es la norma de una partición. Así que sería la primera definición es la que ya vimos de partición. La segunda nos habla de norma de una partición, que se simboliza así con la letra E, que era la partición, con dos líneas verticales o una, con las dos formas. Ahí en ese caso una partición no es valor absoluto, ¿sí? Es norma de una partición. Y es la longitud del subintervalo de mayor longitud. Entonces, si yo hice una estimación, la norma, bueno, ¿cuál fue? Por ejemplo, en la que hicimos nosotros, habíamos dado un subintervalo que era más grande de las otras, que su amplitud era 2. Entonces, en esta aproximación que habíamos hecho, la norma de la partición sería 2, y que es el subintervalo de mayor amplitud. Que es la longitud del subintervalo de amplitud. Y lo que tenemos acá como condición es que si la norma de la partición, si la longitud de subintervalo de mayor longitud tiende a 0, entonces la cantidad de subintervalos que yo tenga va a tender a infinito. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿De dónde sale, digamos? Porque bueno, todo esto lo haciendo porque nos va a servir para llegar a la definición de integral definida. Si ahora yo puedo decir, bueno, entonces yo voy a hacer una aproximación donde la norma de la partición tiende a 0, tenga infinitos subintervalos, y ahí ya en realidad va a dejar de ser una aproximación y va a ser el valor exacto. Obviamente a mano es imposible, yo no puedo agarrar y calcular infinitos subintervalos. La idea es que les quede la idea. Y ahora volvemos a lo que habíamos visto al principio, y si miramos la primera, la primera que teníamos era la definición de integral definida de una función en AB, y fíjense que ahí lo que tenemos es que la integral definida en el AB es igual al límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de rimas. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo? Bueno, es como que si yo hubiese construido una función escalera donde tuviese infinitos escalones y que el escalón más ancho tendiera a 0, y si yo hago eso, entonces ahí sí voy a poder calcular la exacta, y ahí sí voy a decir que es la integral definida. Sí, esa es la definición y sale de ese razonamiento. Obviamente, siempre que exista y sea finito. Y si no, bueno, no va a existir. ¿Alguna pregunta, duda, lo que quieren que veamos? Yo por ahí estoy yendo un poco más rápido para poder, porque esto lo habíamos dejado para que lo vieran. No quería agarrar y pasarlo, pero bueno, voy un poquito más rápido, pero cualquier cosa, preguntan y lo vemos. ¿Quienes están conectados están bien? ¿Están escuchados? ¿Me van diciendo? ¿Vamos muy rápido? No, profe, está bien. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, esto es lo que ya hemos visto antes. Y ahora lo que les dejo que en esta día fue el proceso de integración y ya no el de aproximación. Simplemente para que les quede la idea de qué hacemos cuando estamos calculando una integral definida, como lo que vimos antes, es los mismos 5 pasos que hicimos antes, pero en el último paso calculamos el límite. Nosotros vamos a obtener esa suma de Riemann, lo que nos va a interesar al final es calcular el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Si es agregar ese sexto paso. Y ahí ya vamos a dejar de aproximar y vamos a estar calculando algo en forma exacta. Y a eso le llamamos proceso de integración. Esto lo voy a pasar rápido porque es lo mismo que vimos. Y esto es el último paso que le tendríamos que agregar. Sí, nosotros que vimos antes sabemos calcular esto. Una suma de Riemann, ya sabemos lo que significa y sabemos calcularla. Ahora lo que nos va a interesar es hacer el límite cuando la suma de la partición tiende a 0. Si podemos resolver ese límite y encontrar cuánto vale, vamos a haber calculado el área bajo la curva exacta o el cambio total de volumen del tanque en forma exacta, si no aproximada. Y, esto lo vimos antes, si ese límite existe y es un número, a ese número le vamos a llamar integral definida de la función en el AB, dependiendo del intervalo que hayamos tomado.
Y ahora sí, si esa función representaba, como el caso que vimos del volumen del tanque, la velocidad de cambio del volumen de un tanque en función del tiempo, es L que obtengamos después de hacer la integral definida, por ejemplo 5, como habíamos visto antes, lo que nos va a dar es el cambio total y real, o sea, no aproximado, que sufrió la magnitud, en nuestro caso el volumen, en el intervalo 0,5, ¿sí? O en las primeras horas. Siempre que el dato, que esa función f fuera la velocidad de cambio del volumen en función del tiempo. Lo mismo sin calcular el área bajo la curva. Si yo pudiera hacer la integral de 0,5, por ejemplo, el resultado L sería el área bajo la curva entre la función, en su intervalo de interés, y el eje. Eso lo vamos a ver más adelante por próximas clases, porque va a ser una de las aplicaciones, pero para que ya les vaya quedando la idea, cómo podemos relacionar una integral definida con áreas bajo las curvas y con cambio total de una magnitud cuando tenemos una derivada que nos está dando la velocidad de cambio de una magnitud en función del tiempo o en función de otra cosa, ¿sí? Pero bueno, en general lo vamos a ver en función del tiempo. Igual que lo que nos pasaba en matemática 1, ¿se acuerdan que ustedes en matemática 1 vieron? Definición de derivada, como el límite del cociente integral, cuando el delta x tendero. ¿Y qué pone eso? Si bien practicaron hacer derivadas por definición, la idea después no era hacer límite para poder derivar, sino que era re tedioso. La idea es que nosotros nunca nos vamos a poner a resolver este límite, porque incluso recuerdan la suma de Riemann es una sumatoria, tenemos la norma de la partición tiende a cero, o sea, no tenemos ni idea de hacer ese límite. Entonces, no lo vamos a resolver, solamente nos vamos a que esta es la definición, la interpretación, lo que vimos recién, qué significa, pero lo que vamos a hacer es encontrar métodos para resolver integrales definidas que no impliquen el límite. ¿Sí? Lo mismo que habíamos visto para el caso de derivadas. Métodos, bueno, cosas que ya sabíamos. Acá va a ser lo mismo, vamos a tener métodos que nos van a permitir de forma algebraica resolver esa integral definida sin hacer el límite. No lo vamos a ver hoy, es a ver en las próximas clases, pero para que me quede con la idea, esto es hasta acá, saber esto y después el límite no lo van a calcular. Bien. Eso tienen en el libro, es lo mismo que dicen, exactamente lo mismo. Sí, ahí nos habla de la definición de integral, fíjense que dice, lo llamamos integral de f en el intervalo A, estamos pensando en una integral definida de la función a b, a ese límite de la suma de Riemann que lo vimos recién, ¿sí? Cuando la norma de la partición tiende a cero. Entonces lo dejo acá en los libros y es lo mismo que ya vimos antes. Lo que me interesa que veamos acá es un poquito entender cuando nosotros tenemos escrito una integral, ¿qué significa? ¿Sí? En sí es lo que vimos antes, el significado. Pero lo que quiero decir es acá, cada una de las letras que nos aparecen ahí, A y B, ¿sí? Son los límites de integración que se llaman, que van a depender de ese intervalo de interés. ¿Sí? Obviamente la función va a tener que estar definida en ese intervalo, que es definido, va a depender del problema, de lo que nos pidan, y son estos, o extremos de integración o límites de integración. La función que nos aparece acá, ¿sí? Es el integrando, y después, esto que es diferencial de x, nosotros no vamos a entrar en el detalle de por qué nos aparece un diferencial. Lo único que nos tiene que importar eso es que ese diferencial de x nos va a decir cuál es nuestra variable de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, la variable de integración es la x. Eso ya lo vamos a ver en ejemplo, ¿sí? Me va a decir, porque yo capaz que en mi función f me aparecen otras letras, yo para ver cuál es la variable sobre la cual integrar, tengo que venir a ver acá al diferencial. Con eso saco cuál es la variable de interés. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo, ¿sí? Pero bueno, para que les queden claro qué significa eso. Y a todo esto le decimos integral definida de f en AB o integral de f, acá sería en AB. Si no, nos hace la palabra definida, pero nos dicen en dónde es la definida. ¿Sí? Eso es como redundante, pero para que lo sepan. Bueno, de tarea, desde para que lo resuelvan, el 6, ¿sí? Ese incluso lo tienen suelto, entonces lo pueden chequear después para ver que esté bien. En este caso, fíjense, ya les dicen qué partición tomar, qué selección de compatible, lo que les preguntan después son otras cosas. Lo que sí me interesa que veamos acá es
El primer ítem. Vamos a leerlo todo. Dada la gráfica de G, no todavía, pero ustedes la tienen. Tiene que estar al principio, si empezás la numeración del principio. Ahí está el 6. Ese, allá. Y acá ya está resuelto. No, acá tenés las resoluciones están en comunidades. Si subís las vas a encontrar. No sé si ya están activas o las vamos a activar en esta semana o la que viene, pero están ahí. Si alguien cursó, otros ya las tienen, son las mismas. ¿Sí? Estas diapos ya subir, esas van a estar en comisión 4. Todavía no están subidas, pero las voy a subir. Y les voy a resubir la pasada con dándole la última actividad que teníamos, que esa nos quedó por terminar, porque si la hicieron para que la puedan comparar. Bueno, no lo vamos a resolver todo. A mí acá lo que me interesa es que fíjense que nos da la gráfica de G en el intervalo menos 2, 3. P igual, y ahí dando la partición que ya tomaron, ¿sí? Como partición del menos 2, 3 y el punto Q, y ahí nos dan todos los elementos de Q como selección de puntos muestra. Controlar que Q sea compatible con P. Eso es lo que yo les decía antes. ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé si con Q? Porque para poder hacer una aproximación yo tengo que asegurarme que Q sea compatible con P. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Claro, sí, que cada valor que yo di de Q esté dentro de un intervalo de P y si acá no, hay una correspondencia 1 a 1, podemos decir. Sí, entonces yo lo que tendría que fijarme acá es decir, bueno, a ver, me fijo, esta es mi selección de Q muestras o mi conjunto Q. Acá en realidad es un punto y coma, no son dos puntos, y hay un error. Y acá también. Entonces digo, bueno, mi primer punto muestra es menos 1,75. ¿Cómo me fijo si es compatible? Me tendría que fijar si. Exacto, el primer subintervalo tiene como extremos al menos 2 y al menos 1,5. Entonces yo me tengo que fijar que mi primer muestra caiga dentro de ese intervalo o lo sumo sea igual a alguno de los extremos. Sí, el menos 1,75 está entre el menos 2 y menos 1,5. Entonces, y así me tengo que fijar con cada uno, ¿sí? En orden creciente, obviamente, que cada elemento de Q caiga en el subintervalo correspondiente de P, tenga todos los Q incluidos y a su vez todo intervalo con un punto Q, un elemento de Q. Podría tener el mismo punto, en ese caso no lo he repetido, pero si justo elijo el extremo, sí podría ser el mismo punto, en el caso de Q. Porque, por ejemplo, en P aparece 2 y también podría ser. Eso en este nos pasó. Que acá teníamos 0, 1 y acá en Q nos aparece 1 también 2 veces. Pero también podría ser que yo elija en 2, por ejemplo, como Q puede ser alguno de los extremos. Yo podría decir, bueno, vamos a mirarlo con el ejemplo acá. En el 0, yo podría decir, bueno, elijo el menos 1,5 como el primer punto. Y después en el segundo subintervalo, que va de menos 1,5 a menos 1, vuelvo a elegir el menos 1,5. Yo podría hacer eso. Obviamente en ese caso, salvo que la gráfica de función sea una constante, voy a tener una aproximación bastante fea, pero podría llegar a hacer eso. Pero bueno, en general uno elige puntos, ya vimos, para tener una mejor aproximación, puntos en el medio de ese subintegral, salvo que justo sea constante, pues ahí elijo el que quiera. Bueno, lo que quería acá es eso, solamente que viéramos cómo analizar si una selección de puntos muestra o un conjunto era compatible con P. El resto se lo dejo para que lo vean y tienen la respuesta. Bueno, ahí en la nomenclatura que nosotros estuvimos usando, CI eran cada uno de los elementos de Q, y I mayúscula yo no se los leí, ¿sí? A I mayúscula le llamamos a subintervalo, ¿sí? Entonces voy a tener tantos I mayúsculas como intervalo T. No me metí en eso porque es más teórico, pero bueno, para que les quede ahí. Y este también se los dejo acá para que más o menos se guíen en cuál hacer, uno, que también lo tienen resueltos. ¿Sí? Empiecen esos. El 3 lo pueden terminar, ese ya lo hablamos, ya lo vimos. Ese creo que no lo tienen resuelto, pero bueno, más o menos con lo que tienen acá, les alcanza para poder responderlo. ¿Alguna pregunta de esto que vimos hasta ahora? Vamos a seguir, tenemos unos minutitos más, vamos a seguir un poquito. Bueno, porque faltaba eso, pero
ver algunas definiciones. Sí. Sí. Cuando aprendemos la manera de Sí. ¿no lo haremos más? Claro, cuando nosotros ya sepamos calcular integrales definidas, obviamente si yo tengo que calcular, lo voy a hacer con los métodos que... Lo que pasa es que sí van a ver que los parciales en general se les toma alguna que lo haga aproximación. Entonces ahí sí tienen que aplicar. Nosotros nos focalizamos en eso porque eso es el concepto. Entender bien qué es lo que estoy haciendo cuando hago un integral. Sí, hay que saberlo hacer, por eso yo le dejo los pasos, hicimos el ejemplo, porque siempre a un parcial se les toma una aproximación. Eso sí. Sí, sí, como por ahí, una derivada. Claro, por definición. La idea de eso no es que nos gusta calcular sumas de rimas, sino que es la parte conceptual, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Claro, tomamos eso. Ahora vamos a ver las definiciones, ¿sí? Para mañana vamos a seguir y vamos a poder hacer actividades porque hoy no, pero vamos a ver a qué le vamos a llamar función integral. ¿Sí? Hasta ahora nosotros vimos que era la definición de una integral definida de función en un intervalo AB. Vimos cómo podemos hacer para aproximar ese número, si es que existe. Vimos que en forma exacta era hacer un límite que, como les dije, no lo vamos a tener que calcular, pero sí van qué significa y qué es por definición. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una función cualquiera, ¿cómo sé si es una función integrable? ¿Cuál va a ser la definición? Vamos a empezar, ¿se acuerdan que nosotros en Matemática 1 decíamos, bueno, cuántas funciones continuas, cuándo una función es derivable? Bueno, acá nos interesa saber cuándo una función es integrable. Y en realidad, si ven, lo que nos dice acá es poco intuitivo en sí, porque fíjense que si yo tengo una función f, que va desde L hasta los reales, decimos que f es integrable en el AB si solo existe un número L tal que para cuando la norma de la partición tiende a 0, las correspondientes sumas de rima se acercan tanto como se quiera a un número L. ¿Sí? O sea, lo que es que para cada, si yo lo fuera tomando como infinito subintervalo, la norma de la partición tiende a 0, voy a ir teniendo distintas sumas de Riemann y todas me dan un número. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es que el límite exista. ¿Sí? Que yo pueda calcular la integral definida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si una función integrable con el AB? Esta es la definición de función integrable. ¿Sí? Lo que quiere decir es que para esa función en ese intervalo yo tengo que poder calcular este límite y me tiene que dar un número. ¿Sí? Es decir, tengo que poder hacer la integral definida de esa función en el intervalo AB y que me dé un número. Y ahora decir si una función es integrable o no. Ya vamos a ver, calcular, como les dije, las integrales definidas. Pero por definición esto es una función integrable. ¿Qué pasa? Ahora volvemos a ver, esa es la misma definición que vimos antes, de integral definida, porque estamos hablando de una integral de f en AB. Como esto viene de acá, yo quiero integrar las funciones en un intervalo AB. ¿Se acuerdan cuando escribíamos los intervalos así? Hablamos de intervalos de real. Si de AB, en el medio todos los infinitos números reales. Y siempre se escribe el menor valor en la izquierda y el mayor valor, o sea, el B, el extremo B, a la derecha. Y por definición me termina quedando con la integral definida, bueno, desde A a B, que lo escribo así, es todo este límite. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dijeran hacer la integral definida de B a A? Y B fuera mayor que A. Por definición, así como están, no se puede, porque como A y B son extremos integral, se puede, pero bien lo que me están diciendo, a extensión. Exacto, ¿sí? Extendemos la definición. Esto sí nos va a servir mucho a la hora de calcular integrales. Para los casos en que A no sea menor que B, como en el caso original, que sabe que es menor que B, por como yo les decía, porque son los efectos de un intervalo de números reales. ¿Qué pasa si A fuera mayor que B? Que es lo que me decían recién. A eso lo voy a poder escribir el opuesto de la integral definida de A, B. El signo donde escribamos el signo es lo mismo, ¿sí? Pero lo que decimos es, tenemos un menos y cambiamos los extremos de integración. Eso nos va a servir, hagamos cálculos con integrales. ¿Y qué pasa si los extremos son iguales? Si A y es igual a B. Si yo tengo la integral definida a B, por ejemplo, A y B es 1, entonces la integral es de 1 a 1. En ese caso, por definición, da 0. ¿Sí? Esas son
definiciones que nos van a servir mucho a la hora de calcular. Bien, y ahora creo... Bien, esta actividad la vamos a hacer mañana, ya ahora que, bueno, vimos mucho. Vamos a usar todo lo que vimos recién y vamos a agregar lo que son las propiedades de la integral. Así que si quieren, para mañana mírenlas, miren esta actividad, vamos a hacer obviamente algunos ítems y después vamos a seguir. Sí. La voy a subir, sí, la voy a subir a la comisión 4 de la comisión. Están las de la clase pasada ya subidas y estas se las voy a subir, no sé si hoy, pero mañana y el miércoles. ¿Cómo? Creo que era la 10. Es lo que vimos el otro día, la 10. Sí. Espero que usar normalmente las clases. Bueno, y acuérdense, quienes estaban conectados no escucharon, la consulta por esta semana, después vamos a ver si seguimos en este horario o no, va a ser virtual, el link va a estar en comunidades, y va a ser este miércoles a las 5:30 de la tarde. No sé si tienen alguna pregunta. Chao, nos vemos mañana. Chao, nos vemos.